Bueno, estamos en comunicación con Rubén Molaro. Voy a leer la descripción para no equivocarme. Es especialista en gestión de equipos y coach de líderes deportivos. ¿Es así, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, muy bien. Por suerte está por lo menos sintéticamente 40 años de trabajo. Tal cual, mucho, ¿no? Has pasado por... Bueno, mirá, para que la gente sepa, nosotros el día lunes estuvimos, lunes, estuvimos presentes junto a Rubén en una capacitación, que él fue el disertante, y bueno, de ahí surgió este contacto. Y ahí contaste un poquito que estuviste en unos cuantos clubes trabajando y recomendando también a los dirigentes un poco en la forma de actuar y ser mejores líderes en esa gestión de las instituciones. Lo que pasa es que a lo largo de los años me estuve especializando, arranqué en realidad con el tema de la gestión deportiva, con un trabajo que tuvimos que hacer para el Centro de Estudios de River, en principio. Como un derivado de esa situación, que fue una situación totalmente anómala porque River quiere armar una escuela de dirigentes, arma y armamos, porque estábamos todos en eso, una especie de diplomatura. Pensá que esto fue a fines del 90, no había nada, a nivel gestión deportiva universitario no había nada, la aspiración de River era formar una universidad del deporte, cosa que es un trámite larguísimo y que recién ahora se pudo terminar de concretar después de tantos años, porque hay que ir cumpliendo distintas etapas para que te aprueben como tal. Por supuesto que es un orgullo para todos los que estuvimos antes, más o menos, después la gente se fue cayendo en un proyecto tan largo, y gente muy valiosa, lamentablemente. No por mí, seguramente lo digo, ¿no? Pero sí de las que participaron conmigo en el arranque. Y la idea era muy buena, el problema era el presidente que tenía River en ese momento, que era el estafador Aguilar, que por un lado, casi teóricamente, digamos en términos culturales, decía una cosa, hacía otra, fue el gran impulsor de esa escuela, de ese centro de estudios, y después, bueno, como siempre pasa, ¿no? Eh, todo lo que vos querés enseñar, todo lo que querés poner a trabajar, pensá que River tiene 25 organizaciones políticas, así que con que ellos aportaron, yo en ese momento, justamente a eso iba ahora, ¿no? Entré por otra circunstancia, eh, con que aportaran entre 5 y 6 dirigentes para formarse, ya era todo un acontecimiento. Y de hecho que se arrancó con casi 70 inscriptos en una capacitación de esas características, que era una tecnicatura, ahora que me acuerdo. Y yo ahí entré porque estaba trabajando con Roberto Perfumo en todo el desarrollo de su propio liderazgo, y yo ya estaba trabajando con ese tema de coachear todo el tema comunicacional, todo el tema de cómo comportarse frente a las cámaras. Era un poco el gran problema. Dirigí algunos programas para ellos. Soy uno de los culpables, algunos periodistas me dicen, de, de, de que los jugadores empiecen a hablar, de que los jugadores se animen a pararse frente a las cámaras. Pensá que en los 90, en la presidencia de Menem, su ídolo Alonso, es proyectado en un programa allá por los 90, en la que él entraba en canal, en esa época creo que era ATC, Debe ser, sí. entraba como si fuera Dios, ¿no? Porque era el Dios del presidente, como después lo fue Perfumo de Néstor, y es así, ¿no? Esta cosa del deporte, la política, es una cosa que uno va aprendiendo, cuánto hay del ídolo deportivo, cuánto imaginario se construye ahí, y la verdad que es un error con el que estuve conviviendo durante muchos años, viendo cómo estos exjugadores padecían el rol del tótem, ¿sí? Pero sin una formación para soportar muchas de las circunstancias que le fue tocando en la vida post-deportiva, ¿no? O sea, su carrera deportiva justificaba la idolatría, el amor
y si vos querés, hasta cierta pleitesía y privilegio, si vos querés, ¿no? Por el amor que estos personajes despiertan en la multitud. Pero de ahí a darles cargos y darle la responsabilidad de conducción, me pasó justamente con mi separación amistosa, por cierto, en su momento, del querido Roberto, fue cuando él acepta la Secretaría de Deportes, que yo no lo acompaño, hasta ahí llegamos, porque no me parecía que se podía, digamos, tomar esto tan a la ligera, ¿no? Entonces a partir de ahí empecé a sentir la necesidad, y también me lo expresaron ellos, porque trabajé algún tiempo con él, con Marzolini, o sea, ellos se llamaban las vacas sagradas, ¿no? Entre ellos. Eh, y me empecé a dar cuenta que el tema del liderazgo, una cosa que aprendí con ellos, a pensarlo también desde el deporte, cómo iba mutando, ¿sí? Recuerdo mucho una anécdota que me contaba Roberto, que en su primer día de entrenamiento entra al vestuario, el primer día, el día de su debut, contento por haber debutado, con ganas de ya participar, y en esa época se debutaba grande, sí, casi tenía 22 años, ya era todo un hombre, podemos decir, para esta Bueno, época, ¿no? para lo que es hoy, sí. Claro, bueno, imagínate la carrera que hizo él y arrancó a los 22. No sé qué hubiera pasado si arrancaba a los 18, ¿viste? 17 años, como los mandan ahora a la cancha. Pero bueno, creo que también tiene que ver con el resultado y la razón por la que con mucha velocidad, ya asentado como casi un adulto a los 22 años, tenés una respuesta distinta a los 3, 4 años con los que los chicos hoy están padeciendo la convivencia en primera, ¿no? ¿Qué es lo que se viene ahora? Además, un poco por lo que estoy viendo y hablando con los dirigentes, se viene una ola de jóvenes que nos van a llevar puesto un poco este tema, ¿no? De bancarlos, esperarlos, y los próximos 2 años de fútbol argentino van a ser muy duros, ¿viste? Entonces, bueno, te cerraba que él llega a su primera entrada al vestuario con la emoción que esto significa, y, y se encuentra con Maschio, entre otros, que era el capitán de esa época del equipo, que después serían campeones de casi todo con ese equipo, el famoso equipo de José, del Exacto. cual casi todos podemos decir que fuimos hinchas, ¿no? En ese momento. Y él quiere hablar en esa primera rueda entre jugadores, él quiere decir algo, y Maschio se da vuelta, lo mira, le pega un cachetazo seco, esta es la descripción que hacía él, le deja la cara marcada y le dice: pibe, vos vas a hablar cuando yo te diga. Entonces él me lo comentaba, por supuesto se cayó la boca, no salió a hablar como pasaría hoy con el periodista de Olé, sería un escándalo al otro día, Te se iba a bancó el decir eso, cachetazo. eso pasaban 5 minutos y No, estaba en claro, todos claro. lados. 5 minutos. Tal cual. El primero que hacía lío ahí era el jugador, y el segundo era el dirigente, que en una de esas creía que tenía que intervenir mal, como siempre, ¿no? Entonces, y los relatos de cierta corrupción asistida que ellos me fueron contando, dirigentes que fueron viendo llegar al club casi caminando en relación al vehículo con el que llegaban y con lo que se fueron, ¿no? Después de un tiempo. Y eso también el jugador lo ve. Y poco esa convivencia entre la corrupción, el maltrato, el desamor que viven los jóvenes en su etapa de juveniles, los carga de un resentimiento que en algunos casos me lo venden, que esto es muy gracioso, me lo venden algunos dirigentes como la formación necesaria para forjar carácter. La verdad que nunca creería un hijo de esa manera, ¿no? Y los dirigentes todos hablan de que son sus hijos los jugadores. Entonces digo, ese tipo de liderazgo en donde el abuso de poder es algo palpable, que se puede percibir, que se puede medir, si vos querés, inclusive, en un montón de hábitos, me parece que fue un poco el móvil por el cual me puse aún más a estudiar sobre lo que estaba trabajando, ¿no? Y me voy encontrando con clubes de distintas disciplinas, no ya tanto del fútbol. Me encuentro con mucha gente del hockey en su momento inicial de las Leonas, en donde la organización se da para sí casi una mirada empresarial, ¿sí? Y yo un poco el lunes hablaba de eso, digo, cómo la empresa le saca al deporte, que fue la cuna, por ejemplo, de la psicología social, cómo Pichón Riviera en Argentina en los 60 piensa el deporte
como el botón de la aldea, especialmente en el fútbol, cuando denuncia que el fútbol no hace este planteo marxista sobre que es el opio de los pueblos, pero sí plantea al contrario, como un espacio en donde de alguna manera se van poniendo en blanco sobre negro en relación a la escritura, me quiero decir esta imagen, ¿no? En blanco sobre negro, cómo es esa sociedad, ¿sí? Y uno tranquilamente se para en una tribuna argentina y ve la pasión, ve las xenofobias, ve a quien ama, a quien no ama. Siempre cuento y digo, para pensar esto, digo, a nadie se le ocurriría pararse en una tribuna para insultar a otro y gritarle brasilero, ¿no? Claro, Porque, digamos, en el mundo del fútbol el brasilero es nuestro gran espejo roto, digo yo, ¿no? Es esa cosa que ellos han conseguido en términos de títulos, pero que Argentina tiene tanto o más que ellos, pero es esa competencia eterna, y en el reconocimiento se da justamente por la ausencia del insulto. Nadie lo insultaría a un contrincante, a otro hincha con que es un brasilero. Sin embargo, hay otras nacionalidades más sufridas que han padecido y padecen todavía esa mirada xenofóbica y que son un estigma, ¿viste? Para algunas hinchadas y que todo el mundo festeja como si y lo naturalizás como si estuviera bien, ¿no? Entonces realmente ahí te vas dando cuenta los grados de discriminación de la sociedad. En algún momento un diputado me consulta, che, tenemos que hacer una ley que prohíba esos cantitos xenofóbicos. Digo, vos no entendés nada. Si en el no, único lugar... no pisó una cancha. No, pero no solamente por la cancha, sino digo, es también el espacio público del estadio, es un espacio de expresión popular, digamos, karmático, de catarsis, ¿no? Tal Esta cual, cosa que totalmente. los griegos decían de que es el lugar en donde de alguna manera uno puede descargar todas las emociones reprimidas a lo largo de la semana, ¿no? Ahora son cada 2 días, así que medio como que te agota el fútbol en ese sentido. Pero esa descarga emocional vos no la podés ni regular, ni controlar, ni mucho menos prohibir. Yo le decía, mirá, es al revés, que para hacer políticas públicas lo que hay que hacer es ir a la cancha, escuchar, tomar nota y salir a hacer políticas deportivas, políticas de educación sexual, justamente ir a contrapesar esa discriminación, porque yo no creo que el argentino no quiera al boliviano, pero bueno, lo tiene estigmatizado Tal cual, con el tema del fútbol y se lo lleva puesto en casi todo. sí. Entonces no creo que una sociedad tan amigable como la nuestra haga que algunos pueblos sean más valorados que otros. Creo que en el rubro sí hace, entonces te lleva puesto. Entonces le decía, ahí aparece un liderazgo en lo organizacional, político, que hace mucho daño. Cuando lo único que se le ocurre a ese líder es salir a dar una discusión de represión o ocultamiento de una voz popular como la que se da en un estadio, marca qué tipo de líderes tenemos, ¿no? Y por supuesto algo que nunca se han enterado las organizaciones deportivas de actuar sobre esto, ¿no? Y de hecho que ha quedado, vos fíjate que en los últimos tiempos se paraban los partidos cuando se escuchaban algunas cosas que no tenía nada que ver. Por supuesto que el diálogo tribuna-juego es importante y se fue cargando de una violencia que cuando uno escucha Yo recuerdo mi tío cantando en las fiestas de fin de año las canciones de la cancha y son de una ingenuidad comparado con las cosas que cantan hoy, que me emociona pensarlo a esos viejos tribuneros cantar esas canciones, ¿no? Y Y no sí pasó es hace cierto, tanto, y no pasó hace tanto, no, porque no, por yo supuesto estoy que no, no. haciendo algunos videos de la década del 90, por ejemplo, y hay cánticos sin insulto y que hasta hoy te resultan casi graciosos. Vos escuchás, no sé, Claro, por eso digo, a sí. la 12 los borrachos del tablón cantando eso, y decís, pero ¿qué haces? No podés cantar eso, casi que te causa Pero gracia.
por eso digo, cuando vos empezás a comprender el valor simbólico del deporte, vas a empezar a entender este movimiento de los cantos. En lugar de quedarte en la obviedad del canto, porque es una obviedad, decir, ah, ¿cómo va a decir eso? Si no, mira, no, tenés que dar una vuelta de rosca, porque si no, no entendés. Hay que dejar que pase esto, pero hay que trabajar inmediatamente. Yo no estoy diciendo que se promueva. ¿Se entiende lo que digo? Sí, Digo, lo lógico. que hay que hacer es tomarlo como un espacio de denuncia, tomarlo como un espacio catártico, y ver cómo va cambiando eso, porque por algo esa tribuna se volvió tan violenta, ¿no? A no ser que no quieran revisar por qué esa gente se va a descargar violentamente a la cancha, ¿no? Esa es una de las cosas que el deporte en general genera una reflexión, y en eso me apodero de lo que decía Pichón por el hecho del botón de la aldea, ¿no? O sea, denuncia una cosa que me parece que los políticos de turno no quieren escuchar. Y un Rubén, poco ayer hinchaba con eso, ¿no? De las organizaciones y la política, ¿no? claro. Que me parece que es un tema.